Actualizar mi pantalla. Sí, doctor. Excelente. Iniciamos con el temario. Vamos a hacer un repaso fugaz, ya que el tiempo no nos ayuda mucho. Implantación. Fecundación e implantación. Sabemos que la unión de ambos gametos, masculino y femenino, espermatozoide y óvulo, se unen con la finalidad de generar un nuevo ser, vida. Básicamente, la cantidad cromosómica o la carga genética que lleva el espermatozoide y el óvulo, pues al unirse, generan vida o un nuevo ser. Vale decir, definen sexo y estructura genética, ¿sí? Que en este caso hereda por ambos lados, padre y madre. Lo que tenemos que recordar es que la fecundación se lleva a cabo en el tercio externo de la ámpula, o vale decir la ampolla, sin el tercio externo, región ampular, en la cual se ocurre la unión entre entre óvulo y espermatozoide para formar el huevo cigoto, ¿sí? Entonces, una vez que se forma el huevo cigoto, inicia la duplicación, la multiplicación celular, donde nosotros podemos ver que esta multiplicación celular, pues, genera a unas células hijas que se llaman las blastómeras. Y estas blastómeras aumentan en número para formar el blastocisto. Y este blastocisto o blástula es la que en el plazo promedio de todo este cambio que acabo de mencionar hacia el día 6 y 7 se implanta a nivel de la cavidad endometrial inútero. Pero recordemos que durante todo este proceso, en resumen, pasa lo siguiente, que el espermatozoide al migrar durante el coito a través del canal vaginal hacia útero tiene que atravesar una serie de barreras, como son el pH vaginal, la densidad del moco cervical hacia el canal vaginal, y también sabemos que la mujer ovula no definitivamente del mismo lado. Se dice que en teoría ovula más del lado derecho o del ovario derecho que del izquierdo. Sin embargo, esto es relativo, no es absoluto. Y pues un grupo de espermatozoides pues se dirige erróneamente hacia la trompa equivocada donde pues no hay este óvulo. Y el otro grupo que sí llega a encontrar al óvulo y que de todo el total numérico de espermatozoides pues tienen que llegar a penetrar uno de ellos al óvulo, ¿no? Para esto hay una reacción, en este caso, una reacción en la cual tiene que el espermatozoide realizar tres fases. La primera es la reacción acrosómica, ¿sí? En la cual genera proteasas, ¿sí? Que pues van a ir abriéndose paso a nivel de la corona radiada para entrar hacia la zona pelúcida. La segunda fase es la de la penetración hacia la zona pelúcida y en este caso la tercera es la fusión de membranas, ¿no? Donde ya se fusionan las membranas del espermatozoide y para que en este caso pueda entrar el espermatozoide hacia el óvulo y fecundarlo. El hecho de que el espermatozoide haga contacto con las membranas del óvulo y en este caso la membrana del espermatozoide genera una reacción química que se llama reacción de zona, ¿sí? Esta reacción de zona pues hace de que este cierre de membrana sea definitivo y no exista la superfetación, vale decir que ingrese más espermatozoides a fecundar este óvulo. La reacción de zona que es importante, ¿ya? Muy bien. Entonces, una vez que se unen este espermatozoide a óvulo, generan una nueva vida. Existe la duplicación celular de una célula hija, de una célula de células hijas que se denominan blastómeras. Y estas blastómeras, al aumentar en número, pues generan una estructura llamada blastocisto. ¿Esto por qué? Porque el blastocisto ya genera una cavidad amniótica, vale decir, ¿sí? Y pues esta cavidad es la que va a ir desarrollando y separando las estructuras distales, ¿sí? De la estructura celular o la masa celular interna, que se denomina como futuro embrioblasto. Esta estructura periférica lejana al fibroblasto también se va diferenciando en otras células, que vale decir que el trofoblasto en conjunto sí se diferencia en dos capas, en el cito y sin sitio trofoblasto. Durante la implantación, el blastocisto, en este caso, da lugar a una membrana embrionaria o una capa externa, que es el trofoblasto, y que este se va diferenciando en sin sitio trofoblasto, que va entrando en contacto con el endometrio. Durante la implantación, tenemos que recordar que primero está la posición y el adosamiento inicial del blastocisto a la pared uterina. En segundo lugar, hay la adhesión y aumento del contacto físico entre el blastocisto y la pared uterina.
Y la tercera es que tiene que ver este fenómeno de invasión y penetración e invasión del sincitio trofoblasto y citotrofoblasto al interior del endometrio, en el tercio interno del miometrio y la vasculatura uterina. Que ustedes saben es que este sincitio trofoblasto tiene que buscar generar los espacios intervellosos para poder, en este caso, estar en contacto íntimo con los vasos sanguíneos maternos uterinos y pueda sacar todo lo necesario para el desarrollo embrionario. Entonces, esto es lo que importante que hay que recordar en, en implantación, fecundación e implantación. Una vez que este sincitio trofoblasto penetra a nivel endometrial, pues genera un contacto íntimo con los vasos sanguíneos maternos y se nutre. Básicamente es lo que tienen que recordar en todo lo que es implantación, fecundación e implantación. ¿Sí? Muy bien. Pasemos al segundo tema. Vamos a la clase número 2. A ver, ¿me confirman si ven la pantalla, por favor? ¿Me confirman si ven la pantalla? Muy bien. Todavía no, doctor. Ahora, Ahora sí. recordemos que en hormonas placentarias, el objetivo es conocer que existen, la placenta es un órgano, lo dijimos, y este órgano complejo, que con los años se sigue estudiando, pues se ve que es la responsable de generar hormonas que van a ir dando soporte al embarazo. Y es importante conocer que estas también, que se sintetizan en parte por parte de la madre, también estas son sintetizadas hormonas homólogas o similares a nivel placentario. Anatomía de la placenta es un órgano No tengo una respuesta para eso. la placenta madura es un órgano discoidal de 15 a 20 centímetros, ¿sí? de diámetro, con un espesor de 1.5 a 2.5 y con un peso promedio de 500 gramos que se extiende de una cuarta a quinta parte de la cavidad uterina y tiene dos caras, una cara fetal y una cara materna, ¿no? Acá pueden ver. Es la cara fetal porque desprende la cara de la parte media el cordón umbilical. Y la cara materna sería el otro lado que estaría en contacto con la pared uterina. ¿Cuál es la función de la placenta? Básicamente, es la de transferir, en este caso, todo lo necesario hacia el feto. Oxígeno, hace el intercambio entre oxígeno y CO2, gana agua, electrolitos, transferencia de hidratos de carbono, aminoácidos, lípidos y vitaminas. Tiene la función respiratoria por este intercambio de O2 y CO2. Tiene, desde el punto de vista endocrino, en este caso, la producción de hormonas necesarias para el sustento del embarazo. Es importante recordar que existen la producción de hormonas que son proteicas y esteroides. Las hormonas esteroides están en los estrógenos, progesterona, aldosterona, desoxicorticosterona, cortisol, y las proteicas están el lactógeno placentario, el HCG, el beta-HCG, la adenocorticotropina y otros péptidos. Lo importante es recordar que la gonadotrofina coriónica humana o HCG se libera, es una de las primeras hormonas que se libera, en este caso en el desarrollo placentario, futuro placentario que todavía se llama trofoblasto, pues en el momento de la implantación. Y gracias a esta hormona es que el cuerpo lúteo recibe señales para indicarle al cuerpo lúteo que pues siga mandando progesterona y se sostenga el embarazo, hasta que este trofoblasto desarrolle y sea capaz de producir o sintetizar su propia progesterona, que en promedio da de las 9 a 12 semanas para adelante, donde ya vemos que el cuerpo lúteo se degrada, ¿no? Sabemos que la gonadotrofina coriónica humana es una glucoproteína, sí, que pues está compuesta por dos unidades, alfa y beta, y estructuralmente relacionada con la LH, FSH, TSH, y básicamente porque son idénticas en la subunidad alfa, pero la subunidad beta es casi exclusiva del HCG, ¿no? De la gonadotrofina coriónica humana. Sabemos que la gonadotrofina coriónica humana se sintetiza principalmente en el sincitio trofoblasto, ¿sí? Y ahí es donde esta hormona va a ir produciéndose en cantidades industriales, donde tiene un pico a nivel de la octava semana y pues se mantiene a partir de la semana 20, o sea, donde ya hace una meseta. ¿Ya? Muy bien. Aquí podemos ver cómo es que el sincitio trofoblasto, ¿sí? Sincitio trofoblasto va migrando y buscando vasos maternos, ¿sí? Y vemos cómo este sincitio trofoblasto llega a estar muy, muy, muy cerca en contacto a nivel, en este caso, de los espacios intervellosos. Eso es importante. ¿Ya? Muy bien. Entonces, es una de las principales hormonas
producidas por el tejido placentario inicial, o sea, va a decir el trofoblasto que va en maduración, por decirlo así. Después tenemos a otra hormona, que en este caso es el lactógeno placentario. Importante recordar que el lactógeno placentario también se concentra en el sincitio trofoblasto, pero este se produce sobre la segunda o tercera semana después de la fertilización, ¿sí? Después de la segunda o tercera, se vale decir, se fertiliza, se implanta, y entre la segunda o tercera semana recién se produce este lactógeno placentario, ¿sí? Entonces, este lactógeno placentario se libera en el trofoblasto bien diferenciado, por eso te dice ya en el sincitio. ¿Sí? Es importante ya que esta hormona participa bastante en lo que es la resistencia a la insulina y inicialmente en lo que es la lipólisis. La lipólisis básicamente ¿para qué? Para que el cuerpo de la mujer o madre, que pues sabemos que en el primer trimestre hay una disminución de peso por disminución de ingestas, incremento de progesterona, efectos a nivel del sistema gastrointestinal y demás, donde el paciente tiende a vomitar, menor tolerancia y demás, pierde peso básicamente porque no hay ingesta. Sin embargo, el cuerpo, o vale decir, el cuerpo y la respuesta hormonal hace que el lactógeno placentario empiece a realizar un proceso, este, eh, 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 un proceso extra, o vale decir una vía alterna para obtener glucosa, energía. Entonces, esto lo hace gracias a la lipólisis, ¿no? Es por eso que las pacientes gestantes, pues, no se descompensan, no se nos mueren, en pocas palabras, ya que, pues, esta lipólisis nos va a permitir obtener energía y glucosa básicamente por vías alternas. Y esto va a dar respuesta al por qué también se generan los cuerpos cetónicos, que es la respuesta de que la obtención de glucosa por vías alternas. Entonces, igualmente hablamos que esta es una hormona que pues también se libera en el sincitio trofoblasto, importante en el primer trimestre, y también lleva un segundo punto o un segundo pico importante a nivel entre la semana 24 y 28, porque al elevarse más el lactógeno placentario, pues genera insulinoresistencia para que la paciente o la gestante no metabolice toda la glucosa que ingiere, ¿no? Sino quede esta glucosa libre para el torrente sanguíneo, llegue hasta el torrente sanguíneo uterino y el feto pueda robar o sacar esa glucosa del torrente, ¿no? Del torrente sanguíneo materno. Sin embargo, a veces esto también, el lactógeno placentario, es el responsable de generar la insulinoresistencia que nos podría llevar hasta una diabetes gestacional. Muy bien. Los estrógenos, se sintetizan en el sincitio trofoblasto y la biosíntesis requiere la presencia de precursores, o sea, no puede ir solo, ya no puede ir solo. Para que, a diferencia de las otras dos hormonas, el sincitio trofoblasto o el estrógeno necesita, o los estrógenos necesitan que el sincitio trofoblasto tenga un precursor, o sea, un aditivo, por decirlo así, o un ingrediente para poder sintetizar estrógeno. Entonces, es importante recordar que en la placenta el acetato y el colesterol pueden servir como precursores, ¿no? Que gran parte, lo normal es que el colesterol es la fuente principal de estrógenos a una mujer no embarazada, ¿ya? Pero necesitamos un precursor para la síntesis de estrógenos, ya que no se posee la enzima esteroide, la 17-alfa-hidroxilasa. Entonces, necesitamos un precursor, que en este caso es la hidroepiandrosterona, el DEAS. Entonces, este DEAS es el precursor inicial, sí, principal para la formación del 17-beta-estradiol, que se acuerdan que en este caso que pues necesitamos para la síntesis de estrógenos. Hacia las 30 semanas, el 30% del DEAS es secretado por las glándulas suprarrenales maternas, que es convertido en el 17-beta-estradiol. Pero al inicio, este está secretado en menor cuantía, en este caso a través de la glándula suprarrenal fetal. Entonces, ¿qué respuesta da? Que si antes de tiempo empezamos a secretar estrógenos, recordemos que los estrógenos sensibilizan al músculo uterino, al músculo liso, para que tenga mayor respuesta y incrementen los receptores de oxitocina. Entonces, si la mujer se sintetizara o llegara a producir el dihidroepiandrosterona antes de las 30 semanas, 20, 15 semanas, pues tendríamos un altísimo riesgo de que se adelante el trabajo de parto, ¿no? Por esta razón es que a partir de las 30 semanas podemos ver que recién hay producción de la dihidroepiandrosterona para que podamos, para la formación del 17-beta-estradiol
que es en este caso un estrógeno necesario, ¿no? Entonces, este 17 beta estradiol hace de que los músculos, el músculo liso, sobre todo el útero, se torne sensible a los receptores de oxitocina. Y pues eso también uno de los desencadenantes estimulantes para el trabajo de parto, hacia el término, ¿ya? Pero sabemos que los estrógenos sí se sintetizan a nivel de sinsitio también, pero que necesitan un precursor. ¿Quién es? El dihidroepiandrosterona. No se olviden, esas son trampitas, también te caen en la residencia. Porque tú dices, ya, de estrógenos, al toque, sin sitio, falso. El sin sitio lo sintetiza, pero gracias a un precursor, o gracias a un ingrediente, si quieren llamarlo así. ¿Ya? Muy bien. Sigamos. Mm, ¿Qué más? Progesterona. La progesterona, después de la sexta semana de embarazo, después de la sexta semana, la producción es ovárica. La producción ovárica, en este caso de progesterona, es escasa, ¿no? Y en el embarazo normal se observa un aumento, un aumento gradual de los niveles plasmáticos de progesterona, ¿sí? Entonces, que acompaña al aumento de los niveles de estriol y estradiol, o sea, los aumentos de los estrógenos. Porque recuerden que les dije que la producción a nivel del cuerpo lúteo, también de progesterona, sí, se da hasta la 9ª semana o 12, pero esta va disminuyendo. Por eso es que a veces la producción de progesterona del cuerpo lúteo es deficiente, eso se llama insuficiencia del cuerpo lúteo, que es tan poco que a veces no logra generar un equilibrio para que, tanto inmunológico y demás, para que el producto desarrolle y termine expulsándose. Eso se llama insuficiencia del cuerpo lúteo. Muchas veces manejamos, por esta razón, estos embarazos como amenaza de aborto y demás con progesterona. La fuente de colesterol para la biosíntesis placentaria de progesterona se sintetiza a partir del colesterol, a diferencia del estrógeno, que necesita ser, en este caso, su fuente principal, pero sabemos que al inicio del embarazo, la placenta no puede usar estas fuentes de colesterol. En una reacción enzimática de dos pasos, el colesterol va a pregnenolona y en las mitocondrias y la pregnenolona a progesterona en microsomas, ¿ya? Entonces, la fuente es, en este caso, el colesterol aportada por el flujo sanguíneo materno a nivel placentario, ¿sí? Entonces, ¿esto quién lo realiza este cambio también? Sin sitio, no se olviden. La fuente de colesterol para la síntesis placentaria de progesterona. El trofoblasto usa la lipoproteína de baja densidad, principalmente materno, para la síntesis de progesterona en un 90%. El índice de la síntesis de progesterona depende de la gran medida cantidad de receptores para las lipoproteínas de baja densidad, ¿sí? Y en este caso, que hay en la membrana plasmática del trofoblasto, básicamente, ¿dónde? En sin sitio. Entonces, hormonas que no pueden ser sintetizadas si es que no hay un precursor, estrógeno y progesterona. Estrógeno, el DEAS o la dihidroepiandrosterona y la progesterona con una fuente principal que es el colesterol. Básicamente las lipoproteínas de baja densidad que provienen de la madre. Ya, no se olviden. Eso es importante recordar. Muy bien. Y bueno, básicamente las importantes que menciono, que son muy, muy importantes porque les voy a acompañar aquí en adelante para lo que ustedes van a, en este caso, rendir sus exámenes. Muy bien, sigamos. Tema 3. Están atentos, ¿verdad? Sí, doctor. Muy bien. Semiología obstétrica. Diagnóstico del embarazo. El primer paso para hacer el diagnóstico es pensar en él, ¿no? Pensar cuando una mujer presenta signos o síntomas. El diagnóstico. Doctor, disculpe, no se ve su pantalla. A ver, no lo compartí. Muy bien, gracias. El diagnóstico del embarazo, para hacer el diagnóstico, es pensar en él primero. Pensar cuando una mujer presenta signos o síntomas. El diagnóstico es sencillo a través del dosaje, actualmente, ¿no? A través del dosaje de HCG y ecografía, pero antes éramos netamente clínicos. Pero tenemos que saber que nosotros no podemos perder esa esencia de ser clínicos. Entonces, para eso tenemos signos de presunción, probabilidad y certeza. Los de presunción son vagos y en conjunto pueden orientar a la existencia o no de un embarazo. La probabilidad son aquellos que a pesar de estar presentes en la mayoría de los embarazos nos orientan hacia el diagnóstico sin confirmar su existencia. Y los de certeza son aquellos que denotan la seguridad de la existencia de un embarazo. Básicamente, los signos presuntivos o de presunción en el aparato digestivo son la cialorrea, náuseas, vómitos,
puede haber polaquiuria, aparato cardiovascular, taquicardia, hipotensión, aparato respiratorio, disnea, y en este caso, a nivel de estado general, somnolencia, astenia y cambios de carácter. En los signos de probabilidad está el agrandamiento del abdomen. Sobre la 10ª semana, el fondo uterino ya puede estar hacia el ras del pubis, porque recuerden que un útero fuera de pelvis ya es en promedio 12 semanas. ¿Sí? Y 12 semanas el fondo del útero ya se palpa en el hipoastrio y en este caso cambia de forma, tamaño, consistencia y limitada a un diámetro anteroposterior. Y el cuerpo del útero adquiere una forma casi globular por el contenido, ¿no? Y existen cambios en el cuello uterino por el aumento de la vasculatura, ¿sí? Y pruebas endocrinas. Las contracciones de Braxton y Hicks, estas son mucho más adelante, generalmente a partir de qué semana? De la semana 26, ¿ya? Los signos de probabilidad son los signos y los cambios que pueden existir a nivel genital e incluso a nivel uterino, ¿sí? En este caso tenemos los signos de Godel, Chadwick, Osiander, Gauss, los signos de Ladin, los de Brown, Dickinson, Noble-Goodin, Hegar y Piscasek, que no los menciono por cuestión de tiempo, que ustedes los han estudiado, que básicamente se dedican a estudiar la consistencia del cuello, coloración del cuello, forma del útero, reblandecimiento del segmento, ¿sí? Que pues nos permite a sospechar, en este caso, la presencia de un embarazo. Si en este caso sabemos que el útero se tiende a formar, es más redondo en el fondo, por decirlo así, o más globuloso, denota de que pues hay un producto en desarrollo en la cavidad uterina. En los cambios a nivel mamario hay un aumento de tamaño y turgencia. La areola es más pigmentada e incluso podría haber hasta secreción calostral y una red venosa de pronunciada o red de Haller. Todas estas mediadas primeramente por progesterona. Tenemos métodos auxiliares o complementarios. Tenemos las pruebas endócrinas, que son la detección de gonadotrofina coriónica, donde están las pruebas biológicas y las inmunológicas, donde hay determinación del HCG y dosaje cuantitativo de la unidad o la subunidad del HCG. Sabemos que una vez que el blastocisto es implantado, el HCG, hormona gonadotrofina coriónica humana, este incrementa, ¿no?, en cantidad, y pues ahora podemos dosarlo de modo cuantitativo. Y dosarlo de modo cuantitativo nos permite ahora a los laboratorios, de acuerdo al número, en cuanto esté elevado o cuantificado, pues nos da una idea de qué tiempo de embarazo, perdón, de qué tiempo de embarazo tiene la paciente. En promedio, que son unas cifras referenciales, ojo, no son exactas, ¿ya? Entonces, es importante tener en cuenta esto. O sea, que podemos tener tanto una prueba cualitativa y una cuantitativa, sí. ¿Cuál es la diferencia? Que en la cualitativa nos indica si es un positivo o negativo y en una cuantitativa, en este caso de modo numérico, nos permitirá determinar en promedio, una edad gestacional. ¿Sí? Muy bien. Sigamos. Lo otro importante, a ver, vamos a ver. Entonces, las pruebas endócrinas biológicas también es importante conocerlas, en parte en cultura general, ya que antes no teníamos los laboratorios que tenemos ahora. Antiguamente se hacían la orina de la mujer gestante, que sabemos que el HCG se elimina por orina, pues esta orina se vertía sobre las ratas, ¿sí? Se aperturaba y se instilaba la orina de las ratas y se veía una hiperemia ovárica, ¿sí? ¿Sí? En tiempo a la prueba, eso se podía terminar en promedio en 100 horas, ¿sí? Es la prueba de Sondek en 1928, aquellos años todavía. La prueba de la rana en un género Xenephus, en la rana hembra, pues al instilar la orina de la mujer gestante en la espalda de la ranita, pues esta sí estimulaba que pues empiece a poner huevos. Sí, en promedio la respuesta al HCG se daba en 5 a 12 horas. O sea, imagínense, no es como ahora que pues vas al laboratorio, te toman tu muestra de sangre y pues se pueden hacer en pruebas, en kits de pruebas rápidas o en su defecto en pruebas con reactivo directo, ¿sí? En el cual pues tienes tu resultado de embarazo. Antiguamente no era así, pues teníamos que recurrir a estas pruebas. Friedman, que también hizo una prueba en conejas, obtuvo el mismo resultado que en el caso de Achim Sondek,
en este caso que había una hiperemia ovárica, ¿no? En la goma de coneja. Y la prueba de sapo, que es la prueba de Rinella orenarum o la prueba de Galli-Mainini del 42, que en este caso era que igualmente si tú instilabas la orina con HCG de una mujer gestante en la espalda de la ranita, eyaculaba, ¿no? Eyaculaba. Y esta era una de las pruebas que pues se obtenía en menos tiempo, en promedio en 2 a 5 horas como respuesta. Los signos de certeza están los signos donde nosotros podemos confirmar la gestación. Y actualmente usamos el ultrasonido, el Doppler de los latidos cardiofetales, el estetoscopio de ocultación de latidos, que nos permitían distinguir en este caso, la radiografía que nos permitía distinguir los huesos fetales, hasta que se estudió que pues esta radiación es ionizante y podría alterar, en este caso, el desarrollo óseo o el desarrollo de crecimiento óseo fetal. ¿Sí? Por eso es que no se usa. Dentro de lo que es también, nosotros podemos manejar, determinando en este caso el embarazo o confirmando el tiempo del embarazo. Para ello, nosotros pudiendo indicar al paciente su fecha probable de parto, conociendo la regla, y también en este caso, esto en base a fórmulas, ¿no? Primero la fecha probable de parto, que en este caso tenemos 3 fórmulas, ¿sí? Tenemos la fórmula de Nagel, tenemos la fórmula de Pinart y también tenemos la determinación del gestacional por la fórmula de Wolff. La diferencia entre estos está que Nagel, pues que es la más usada, ¿sí? Porque tiene menor rango de error, se le suman 7 días al primer día de la última regla y se resta pues 3 meses, ¿no? A la fecha de última regla para determinar la fecha probable de parto. La regla de Pinart indica que se le suman 10 días al último día de la regla y pues se le restan 3 meses. A diferencia de Wolff, que en este caso se le suman 10 días, en este caso no al último día, sino al primer día de la regla y se le restan 3 meses. ¿Sí? ¿Y cómo calcular la edad gestacional? En este caso actualmente nosotros podemos usar nuestros aplicativos, ¿no? Nuestros aplicativos virtuales que ya pues nos permiten matemáticamente determinar la edad gestacional, pero también se les enseñó a hallar la edad gestacional con la regla de los 7, ¿no? Que lo tengo acá, si bien recuerdo. Hicimos una regla de los 7. No, está en el siguiente diapos. Que pues tomábamos en cuenta la edad gestacional, la fecha de última regla, pues sumando en el número de días y meses para adelante y a la fecha actual para determinar la edad gestacional, donde teníamos que considerar los 31 días del mes en enero, febrero 28, marzo 31 y intercalando, donde las variantes estaban en los meses de febrero, junio y julio, donde pues estos días van variando y pues generan un margen de error de unos 2 días y el total numérico que hallemos a la fecha actual se divide entre la constante. ¿Qué constante? A ver si recuerdan. ¿Qué constante? 7. 7 y te da la edad gestacional, ¿ya? Muy bien. Dentro de lo que es la semiología obstétrica tenemos lo que es la estática fetal. Se refiere a que este feto tiene todo el derecho de movilizarse en la cavidad uterina mientras más pequeño sea. En resumen, si un feto tiene entre 35 y 36 semanas, lo más probable es que pues no pueda cambiar de posición situación fácilmente porque tiene menor espacio. Para nosotros poder determinar la estática fetal, tenemos que saber definir la estática, vale decir la posición, presentación, situación y actitud. Entonces, es para nosotros poder determinar, vale decir, detallar, explicar, ya que de quien determina son las maniobras de Christian Leopold, que es un ginecólogo que por historia fue quien nos deja estas maniobras y este método de diagnóstico en cuanto a la estática fetal, ¿sí? Entonces, lo importante es nosotros saber definir la estática fetal. Situación fetal se define como la relación que existe entre el eje materno con el eje fetal. Punto. Si el eje materno siempre va a ser longitudinal, si el feto está en eje longitudinal, es un feto longitudinal. Si está en un feto en transverso, es un feto en transverso, porque comparado al eje materno, estaría en transverso u oblicuo. La situación se define
como la relación que en este caso existe entre el dorso materno, en la relación que existe entre el dorso fetal con los flancos maternos. Si el dorso es derecho o si el dorso es izquierdo. Si es un feto en transverso, si el dorso es inferior o el dorso es superior. Repito, relación que existe entre el dorso fetal con los flancos maternos. En este caso estamos hablando de posición, es de posición. Situación es la relación que existe entre el eje materno y el eje fetal. Sí, me corrijo. Situación, eje materno, eje fetal, y posición, la relación que existe entre el dorso fetal con los flancos maternos, que puede ser una posición derecha-izquierda, o si es un feto en transverso, dorso superior o inferior. En situación puede ser longitudinal, transverso o incluso oblicuo. ¿Ya? Recordemos que en la presentación se define como la relación que existe entre el polo fetal, ya sea cabeza o poto, con el estrecho superior, en este caso la pelvis materna, con el estrecho superior de la pelvis. Y pues el 90% de fetos, en este caso, van a tener una presentación cefálica y el 3% pelviano poálico. Entonces, eso es importante catalogar o saber definir, en este caso, en lo que es la situación, presentación y posición. Y por último, la actitud fetal, que se define como la relación que existe entre las partes fetales sobre sí mismo, ¿no? Es la relación, la actitud. Sí, la actitud fetal. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué más? Los planos de Lee. Los planos de Lee, tal cual como los planos de Hodge, pues se definieron, se plantearon como puntos de referencia durante la estática y el trabajo de parto, el mecanismo del trabajo de parto, para tener una idea de a qué nivel se encuentra la cabeza fetal, ¿no? Si entre más abajo o más encajado en el canal de parto se encuentra el feto, más cerca a la salida está. Y un punto de referencia en este caso es el plano cero, que estaría a nivel de las espinas ciáticas, donde ya te dice que falta poco en pocas palabras, sí, donde ya la cabeza está bien encajada. Y mientras más alta esté la cabeza, se clasifica en números negativos, -1, -2, -3 y -4. Un -4 es cuando la cabeza realmente está alta, fuera de pelvis, ni siquiera encajó. Y mientras estén en positivos, es que estén más abajo, en +1, 2, 3 y 4. ¿Ya? En los planos de Hodge, tenemos 4 planos de Hodge, que es importante catalogarlos, o perdón, saber describirlos, ¿sí? Porque también son preguntas de examen. El primer plano de Hodge está ubicado en el borde superior del pubis hacia, hacia el promontorio. El segundo plano de Hodge va sobre una línea paralela que va bajo, en este caso, el borde del pubis, ¿sí? Borde pubis hacia la segunda vértebra sacra. El plano 3, una línea paralela igualmente que pasa a nivel de las espinas ciáticas, y un cuarto plano, también una línea paralela que va a nivel de coxis. La actitud del feto se define como la relación entre las distintas partes del feto entre sí o sobre sí mismo. ¿Sí? Es la actitud fetal. Por eso dice, ¿no? Oye, se ha dormido en posición fetal, o se flexiona los miembros inferiores hacia el pecho y también, en este caso, encorva el cuerpo y puede pegar incluso el mentón hacia el pecho. La posición fetal o actitud fetal, perdón, actitud fetal, pues en razón también al espacio que tiene el feto para el desarrollo. ¿Sí? Muy bien. En los grados de deflexión, sabemos y hablamos en el mecanismo de trabajo de parto que para que el feto pueda pasar a través del canal de parto es importante disminuir los diámetros. Y estos diámetros dependen en cuanto tenga mayor grado de flexión o cuanto más pegue el mentón al pecho. Si el pecho está, perdón, el mentón está más pegado al pecho, el feto va a ofrecer un diámetro menor para que logre ingresar al canal de parto. En este caso es el de la variedad de vértex, ¿sí? Que pues esto va a permitir que el diámetro disminuya, ¿sí? A 9.5 centímetros y pueda pasar a través del canal de parto o estrecho superior, como pueden ver acá. Pero si por alguna razón el feto durante el trabajo de parto no flexiona, o vale decir, no pega el mentón al pecho, va presentando grados de deflexión, que existen 3, ¿no? El primer grado, que en este caso es la flexión, la deflexión mínima, ¿sí? O de primer grado, de segundo y tercer grado. Que esto va a depender de, en este caso, en cuánto levanta el rostro, ¿no? ¿Sí?
En este caso tenemos la presentación de Bregma, que en este caso el bebé empieza a levantar levemente la cara, ¿sí? Y no puedes palpar el vértex, sino la fontanela mayor. Lo normal es que nosotros en el trabajo de parto palpemos la fontanela menor, no la mayor. Si palpamos la mayor, este feto se está deflexionando. Segundo punto de reparo en el segundo grado de flexión es la frente. Si vemos que el feto, pues durante el trabajo de parto palpamos fontanela mayor y o frente o glabela, ¿sí? O arcos superciliares, es una deflexión del segundo grado. Y cuando ya vemos de cara, podemos palpar nariz o mentón, que es el grado máximo de deflexión, que nos trae problemas durante el parto. También tenemos los problemas en lo que es el trabajo de parto con una presentación en podálico, donde puede ser incompleta o de nalgas, ¿no? O de nalgas. O de puede ser una incompleta de nalgas o una completa, ¿no? Que también saber catalogarlo. Muy bien. Los puntos de reparo en las deflexiones, como le decía, es que cuando está de vértex, yo puedo tocar el occipital y la fontanela menor, que es lo normal. Si está de brecma, podemos ver o palpar la fontanela mayor. Y si está de frente, podemos tocar la glabela, y si está de cara, la base de la nariz o incluso hasta el mentón. ¿Sí? Que en conclusión, estos tres de abajo nos pueden traer problemas en el trabajo de parto o distocias del parto, donde no pueda pasar el feto a través del canal vaginal, del canal de parto. Muy bien. Dentro del trabajo de parto, la variedad de presentación más frecuente es la occipito ilíaco izquierda anterior, que es durante el mecanismo de trabajo de parto, como explicamos, que pues es la más frecuente para que pueda hacer los movimientos o pueda hacer todos los movimientos necesarios para que el feto pase a través del canal de parto, ¿no? Como decíamos, era el descenso, encajamiento, flexión, rotación interna, rotación externa, extensión y expulsivo. Donde en la rotación interna, primero, lo que hacía el feto era hacer un giro antihorario para poder hacer el movimiento de extensión forzada y posteriormente una rotación externa, ¿sí? Para restituirse, ¿no? Durante el trabajo de parto. ¿Sí? Muy bien. Entonces, la variedad de presentación principal o la más frecuente es la occipito ilíaco izquierda anterior. Muy bien, sigamos. Mm, La pelvimetría ósea. No quiero compartir, ¿qué pasó? Ujú. Están viendo mi pantalla, ¿no? No, doctor. Ahora. Ahora sí. La pelvimetría ósea, recordemos que tenemos dos tipos de pelvis, la pelvis femenina y la masculina. En pocas palabras, ¿cuál es la más óptima y adecuada para el parto? La pelvis femenina, porque se dice que tiene diámetros más adecuados en anteroposterior y transversos, o sea, es más redonda, por decirlo así. A diferencia de la pelvis masculina, que puede ser más alargada en anteroposterior o disminuida en transverso, que puede tener en este caso, que puede generar poco espacio para el paso de la cabeza fetal hacia el canal de parto. Las diferencias están en que una pelvis femenina es más fina y ligera, la de un varón masculino es más gruesa y pesada, la pelvis mayor es más delgada y en cambio la pelvis, en este caso mayor masculina es más profunda. El estrecho superior es más redondo, como decía, y en cambio el estrecho superior en el varón es más acorazado triangular. El arco del pubis o subpúbico es más ancho, de 80 a 85 grados, más el del varón apenas llega a los 60 grados, ¿sí? Para el pase de la cabeza fetal. En los orificios obturadores, en el caso de la mujer, son más ovalados y en el del varón son más redondos. El acetábulo es más pequeño en la madre y en la mujer y en el varón es más grande. La pelvis que nos importa es la pelvis ginecoide, que tiene un buen diámetro o mayor o adecuado en el diámetro anteroposterior, o perdón, en el diámetro posterior anterior de los diámetros transversos, a diferencia del resto. Ya que si ustedes ven aquí que en un diámetro transverso en el espacio posterior es menor y más en el anterior en el caso de una pelvis androide. En el caso de una pelvis platipeloide, este diámetro anteroposterior es reducido y pues mucho más incrementado en el diámetro transverso.
En el diámetro antropoide tiene un mayor diámetro anteroposterior que un transverso, a diferencia de una pelvis ginecoide. Para poder realizar la pelvimetría, usamos el tacto vaginal, la teleradiografía, la tomografía, mediante la pelvimetría externa que la realizamos, el rombo de Michelis y también el tacto vaginal. Lo ideal es usar el tacto vaginal, hacer una medición que nos dé idea a las medidas del canal vaginal. La teleradiografía, como vuelvo a mencionar, tiene sus limitaciones. La tomografía, pues siempre y cuando te sospeche de una patología más importante a nivel óseo, se me ocurre por una tumoración ósea, un accidente de tránsito y demás. Pero mientras no tengamos esas indicaciones, pues podemos realizar una pelvimetría manual, en este caso mediante la pelvimetría externa. Lo importante en la pelvimetría externa es recordar, primero, de que la pelvis tiene un estrecho superior por donde entra la cabeza, tiene un estrecho medio donde está la pelvis verdadera y la pelvis falsa más arriba, ¿sí? Y posteriormente el perineo. Entonces, el estrecho superior es la zona de entrada o la pelvis mayor o falsa. En el estrecho medio ya tenemos zonas donde están limitadas. El punto medio de la sínfisis púbica o tubérculo retropúbico de Potier, ¿sí? Y las espinas ciáticas o isquiáticas, el ligamento sacroespinoso o el ligamento ciático menor, ¿sí? Y la punta, en este caso, del hueso sacro. El estrecho del límite inferior, ya también en la parte baja está la sínfisis púbica, los huesos de la rama púbica o la isquiopúbica, tuberosidad isquiática, el ligamento sacrotuberoso y la punta del coxis, que correspondería a, en este caso, el estrecho medio. Y el estrecho, en este caso superior, vamos a ver que tenemos los diámetros anteroposteriores. Pregunta examen. El diámetro en conjugado anatómico mide 11 centímetros, el conjugado diagonal 12 centímetros y el anatómico verdadero mide 10.5. Y eso es importante tomar en cuenta porque, como les dije, el diámetro promedio en feto, en este caso tiene que ser menor a 10.5. Y como sabemos, el diámetro promedio, cuando tenemos o hicimos la evaluación, es de que este diámetro va a ir disminuyendo mientras el feto encaje a cavidad pélvica, en este caso en flexión máxima, ¿no? Los diámetros oblicuos, izquierdo y derecho, les dijimos de que podrían considerar entre el 12 y 12.5, ya no 12.75, porque la variedad de presentación es occipito ilíaco izquierda anterior, donde el feto va a entrar y va a hacer un movimiento de corcho o de tirabuzón hacia la parte interna para encajar hacia la cavidad o el canal de parto. Los diámetros del estrecho medio tenemos los sacro y retropúbicos. Es importante recordar que tenemos el diámetro posterior de 11.5 subpubis a sacro 4 y mi sacro de 12 centímetros que no tiene uso obstétrico. Y uno de los importantes acá es el biciático. Si el biciático es mayor a 10, estamos bien. Porque recuerden, este diámetro va a facilitar o es una medida que pues nos permite que pase por allí la cabeza del feto. En los diámetros anteroposteriores sabemos de que el coxis y el movimiento y el espacio retropúbico generan dos movimientos de contenutación y contranutación. Nutación es cuando se acercan y contranutación se alejan. Igualmente, cuando hablamos de un coxis retropulsátil, cuando se va hacia atrás está en nutación y cuando se va adelante está en contranutación. Así como existe un diámetro biciático que mide 10 centímetros, debemos considerar que el diámetro bisquiático debe tener un diámetro promedio de 11 centímetros. Muy bien. Michelis, los planos de Lee, que ya les dije. En este caso, maniobras de Leopold. Muy bien. Sigamos. Ya, muy bien. ¿Pueden ver mi pantalla?
Sí, doctor. Muy bien. Hiperemesis gravídica, en resumen. Sabemos que la hiperemesis gravídica es un estado donde la hormona HCG genera una respuesta tal a razón de incremento de esta, que pues paralelamente con el incremento de la progesterona nos generan respuestas a nivel gastrointestinal, que pues estas respuestas gastrointestinal, al nivel gastrointestinal van a generar disminución de la motilidad intestinal, estreñimiento, y pues la HCG también va a generar respuestas como son agudización del olfato, paralelamente también puede provocar una ralentización gastrointestinal, y por ende mal tolerancia, ¿no? Y esto va incrementando, empeorando a medida que la gestante se acerca hasta las 8 a 15 semanas. Posteriormente, este sí como apareció, va desapareciendo. Dentro de las enfermedades o diagnósticos diferenciales están las gastrointestinales, gastroenteritis, gastroparesis, acalasia, enfermedad de vía biliar, hepatitis, obstrucción intestinal, úlcera péptica duodenal, gastritis por Helicobacter pylori, pancreatitis, apendicitis, ¿sí? Y también genitourinarios, donde podemos ver la pielonefritis, uremia, torsión de nexo de ovario, litiasis renal y degeneración de un leiomioma uterino. Lo importante es saber que en una hiperemesis es que esta, así como empezó entre las 18, puede demorar hacia las 15, de las 8 semanas hasta las 15. Lo importante que tienen que saber es el manejo. Primero el diagnóstico. Paciente, mujer con vómitos incoercibles, donde hay compromiso del estado general y una pérdida de peso de por lo menos el 5%, y donde pues clínicamente incluso podemos encontrar al laboratorio alteración en sus ionograma, alteración en este caso en una alteración en los electrolitos, ¿ya? Eso hay que tener cuidado, básicamente por los vómitos, donde pierden un montón de electrolitos. Lo otro que tienen que recordar es que en una hiperemesis gravídica el manejo básicamente es NPO, nada por vía oral, a fin de no producir más náuseas y vómitos en la paciente. La medicación que se administra, dentro de ellos tenemos antihistamínicos, tenemos, a ver dónde está, esto no importa. Ya, tenemos la vitamina B6, una piridoxina que es un acelerador metabólico, combinaciones de doxilamina y piridoxina. La doxilamina y la piridoxina son los medicamentos de selección que pues actualmente disminuyen notablemente las náuseas y los vómitos. Mejora en este caso la tolerancia oral, ¿sí? Y también podemos usar agonistas dopaminérgicos como son las fenotiacinas, la metoclopramida, las agonistas 5-HT3 como el ondansetron, aunque sabemos que está contraindicado en ciertas edades gestacionales, sobre todo en el primer trimestre, porque tiene efecto tertogénico. Anticolinérgicos y hasta corticosteroides, que tienen mucha respuesta, en este caso, de emesis, ¿no? De náuseas. La doxilamina le podemos dar 10 miligramos más 10 miligramos de piridoxina, que son de liberación lenta, hasta 4 tabletas, 2 horas en sueño y una en la mañana. Lo que se recomienda actualmente es que la piridoxina tome, en este caso, una dosis de 10 miligramos por lo menos cada 8 horas, ¿sí? En el día, donde va disminuyendo notablemente la cantidad de vómitos, las náuseas y demás. Muy bien. Dentro de la clínica de hiperemesis gravídica, es toda aquella paciente que tenga una pérdida de por lo menos el 5%, donde hay alteración en el ionograma, donde tenemos que pedir también un perfil hepático, ¿sí? Y recordemos de que esta paciente debe ser monitorizada en lo que es peso y no tolerancia oral, pues se la deja en NPO hasta en 48 horas. Si hasta en 48 horas no tengo una respuesta favorable, pues ya pasamos a mayor soporte o trabajo multidisciplinario. Lo otro que tenemos que tener en cuenta es que la hiperemesis afecta a las pacientes seriamente, pues mientras no repongamos esa pérdida de volumen en líquidos, puede complicar en este caso al embarazo. Por esa razón es que primero el manejo es NPO, hidratación, en este caso damos los antihistamínicos y demás. ¿Ya? Muy bien. Mm,
Mm. Están atentos, ¿no? Sí, doctor. Control prenatal. El Centro Latinoamericano de Perinatología, Doctor, no se ve la diapositiva. pues, instaura el CLAP o la tarjeta de control prenatal que, pues, tiene por finalidad garantizar el seguimiento de las gestantes. Lo importante es que un control prenatal debe tener las siguientes características, ¿sí? Pues sabemos que es la evaluación vigilancia integral de la gestante y feto que realiza el profesional de salud. Y este tiene objetivos de promover la salud física, mental y social de la gestante y el feto, proporcionando educación sobre nutrición y higiene personal, identificar y manejar complicaciones que se presentan durante el embarazo. Y pues las características de este debe ser precoz o temprano, periódico continuo, completo o integral y de amplia cobertura. Eso es lo importante en los requisitos de control prenatal. ¿Sí? Entonces dice, debe ser precoz o temprano. Sabemos que una paciente gestante, si es que la manejamos dentro del primer trimestre, es lo ideal para primero determinar adecuadamente su edad gestacional, para cubrirla en cuanto a lo que es inmunización materna y hacer el control adecuado, ¿no? Que en la primera consulta del primer trimestre es lo que se debe realizar. Dentro de ello la batería de gestante y demás. ¿Cuántos controles prenatales nos exige el Centro Latinoamericano? Vale decir, en nuestra norma técnica en salud peruana, mínimo 6. Ya eso es lo importante. Dentro de lo que son del cuadro del control prenatal, debemos saber, en este caso, que en promedio la edad gestacional va de la mano con la altura uterina, en promedio. Donde decimos que si un útero está a nivel de la cicatriz umbilical, en promedio tendría 22 semanas. ¿Sí? Que en este caso, que correspondería a un quinto mes de 2 semanas, de acuerdo a los cuartos de Bartolomeo. ¿Ya? Muy bien. En la primera consulta, no olvidarnos de, pues, llenar debidamente el CLAP, y es la primera oportunidad donde nosotros podemos solicitar todos los laboratorios de riesgo del paciente. Examen de orina, urocultivo, hemograma, VIH, RPR y todo lo demás. ¿Ya? Donde el examen físico debe ser detallado, y pues si es que vamos a solicitar laboratorios. Dentro de las maniobras de Leopold son 4, ya lo saben, ¿sí? Muy bien. Dentro de los estudios ecográficos, sabemos que en el primer trimestre, las 12 semanas, el estudio ecográfico es transvaginal. Para adelante se llama estudio obstétrico, ¿no? Donde tienen que, en este caso, tener claro que a partir de las 12 semanas de embarazo ya debemos realizar no una ecografía transvaginal, sino una obstétrica. En cuanto a la inmunización, sabemos que la vacuna para COVID se da a partir de las 12 semanas, la vacuna para hepatitis B a partir de las 20 semanas, la vacuna antitetánica desde las 26, a partir de las 27 y 37 semanas, perdón, 27 y 36 semanas, y la influenza en periodos de friaje, ¿ya? Dentro del control de prenatal, las actividades son determinar, en este caso, las funciones vitales, peso, talla, en este caso, la ganancia de peso de la madre, si es que hay desnutrición o no, si es que hay obesidad, y pues los exámenes de mama, altura uterina, maniobras de Leopold, determinación de la frecuencia cardíaca fetal, Papa Nicolau si fuera necesario. Dentro de ello es importante siempre examen físico pélvico, la inspección del introito vaginal y glándulas anexas, y pues al colocar un espéculo. Eso es siempre, siempre adecuado para estudiar a nuestra gestante. Ujú. Muy bien. Nos damos un break de 2 minutitos, por favor. Descansamos. Lo que es valorar el bienestar fetal, tengan en la cabeza lo siguiente. ¿Cómo saber si este bebé está bien si no habla? Pues lo positivo es de que este bebé se comunica con nosotros a través, pues, de cambios como son la cantidad de líquido amniótico, la frecuencia cardíaca fetal, la variabilidad, aceleraciones, desaceleraciones cardíacas, que en este caso el estudio Doppler, que en este caso el flujo sanguíneo, cómo le llega al feto y demás, que pues nosotros tenemos la tarea de traducir
en pocas palabras. ¿Ya? Entonces, recordemos que las pruebas de bienestar fetal son consideradas dentro de las pruebas de bienestar fetal el autocontrol de movimientos fetales, las pruebas bioquímicas como son el dosaje materno de alfa-fetoproteína, el dosaje materno de estriol en orina en 24 horas, el monitoreo materno-fetal, que está en el test no estresante y estresante, que la diferencia entre estos dos es que en uno de ellos se usa oxitocina a finalidad de simular un trabajo de parto, el cual pues va a generar contracciones seguidas, como el de un trabajo de parto, y pues si la frecuencia cardíaca fetal se mantiene estable o desacelera, mostrándonos desaceleraciones tardías, como son los DIPS-2, pues nos puedan indicar que el bebé no está bien dentro de la barriguita, ¿no? O hay una alteración del bienestar fetal. Está el perfil biofísico que pues vigila los parámetros que son movimiento fetal, movimiento respiratorio, frecuencia cardíaca fetal, líquido amniótico, sí, 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 y tono fetal, ¿ya? Que esos son 5 parámetros, pues son también evaluados con un test, con un monitoreo electrónico fetal. Si estos están completos, en su totalidad, se considera un estado fetal 10/10, pero si no tenemos el monitoreo electrónico fetal, se cataloga como un perfil biofísico en 8/8, en 8/8, pero si se incluye el test estresante es un 10/10. La alfa-fetoproteína, en este caso, en lo que son las pruebas bioquímicas, nos determina que si hay un incremento, ¿sí? De la alfa-fetoproteína, pues nos podría indicar un riesgo de espina bífida o lesiones del tubo neural, ¿sí? Aquí tenemos también el dosaje de estriol, del HCG, inhibina y alfa-fetoproteína. Si el estriol está normal, en el caso del defecto del tubo neural, dijimos que el que está elevado, ¿quién es? La alfa-fetoproteína. En el caso de un síndrome de Down, podemos ver beta-HCG libre incrementado y inhibina A incrementada. Y en el caso de una trisomía 13-18, la inhibina A es la que está elevado, pero más no en este caso estriol beta-HCG ni alfa-fetoproteína. El dosaje de estriol en orina en 24 horas, pues tiene un inconveniente, ¿no? Que si lo usamos en muestra recolectada en 24 horas nos lleva mucho tiempo, por lo cual se usa en este caso los estudios de radioinmunovaloración de estriol plasmático en sangre, ¿sí? Que vimos acá en qué casos se eleva, ¿no? Y en qué casos disminuye. ¿Ya? Muy bien. La evaluación de la maduración fetal, vemos de que el cálculo de la gestacional va desde las 37 semanas hasta las 41. Posterior a las 41 semanas estaríamos hablando de un embarazo en vías de prolongación, y así hasta llegar a un embarazo postérmino, pasando las 42 semanas. Uno de los estudios es el ultrasonido, que pues, primero de que nos confirma el embarazo, nos permite determinar la edad gestacional o es incluso descartar o diagnosticar malformaciones, y también nos sirve para evaluar el bienestar fetal. Sí, sabemos que una ecografía del primer trimestre podemos visualizar, en este caso, el saco gestacional a partir de la cuarta semana, ¿no? Donde en promedio en la quinta y sexta semana ya debemos visualizar latido cardíaco fetal. Dentro de lo que es la evaluación segundo trimestre, en la ecografía tenemos que evaluar la actitud fetal, posición, viabilidad, bienestar fetal, madurez, volumen de líquido amniótico, localización y estructura placentaria. Tenemos diámetros que nos permiten medir al feto y calcular la edad gestacional, ¿sí? Tenemos que evaluar el corazón para ver la ubicación del tórax, la ubicación el corazón en el tórax, las 4 cámaras cardíacas y el tejido pulmonar, que tiene un aspecto correfringente homogéneo. Asimismo, en abdomen y pelvis podemos visualizar la vejiga a partir de la semana 14 y que, bueno, tenemos que ver que el sexo, lo recomendable es no visualizarlo hasta antes de las 22 semanas, es lo recomendable, ya que existe un alto riesgo de error, ¿no? De equivocarnos. Sabemos de que también la placenta tiene un grado de madurez, sí, un grado de madurez que estamos en el grado 0, 0, 1, 2, 3 y 4. En el grado 0 es cuando no vemos ninguna diferenciación entre parauterina y placenta y no tiene, en este caso, esas ondulaciones la placenta. Más en un grado 1 ya vemos las ondulaciones placentarias, la diferenciación entre parauterina y placenta. En un grado 3 las ondulaciones, grado de calcificaciones, y un grado 4 ya vemos, o perdón, un grado 3 ya vemos de que las calcificaciones grafican claramente o contornean a los que son los cotiledones. Y aquí tenemos una foto de una placenta grado 3B. No es una placenta ya con todos los cotiledones de madura. El índice de Fela nos indica
o sirve para medir la cantidad de líquido amniótico en 4 cuadrantes, donde tenemos que recordar que lo importante es que este líquido no esté en menos de 8, porque si esté en menos de 8 hablamos de un oligohidramnios, y si hay oligohidramnios, pues podemos sospechar que la placenta está envejeciendo antes de tiempo o hasta tal vez alguna alteración con el feto, ¿no? Donde no olvidar que el oligohidramnios leve se cuantifica cuando el ILA está de menos de 8 a 5, un moderado de 3 a 5 cc, centímetros cúbicos, y un oligohidramnios severo en menos de 3. La diferencia entre el 1, 2 y 3 es que pues si tiene un hilo más de 3, podríamos hacer un manejo expectante, hacer pruebas estresantes para ver si el bebé puede soportar el trabajo de parto, que esa es la finalidad de un test estresante. Y si el hilo está en menos de 3 y hago un test estresante y el bebé hace desaceleraciones cardíacas durante el trabajo de parto, en este caso estimulado por oxitocina, pues quiere decir que este feto no va a soportar el trabajo de parto. Lo que decía dentro del perfil biofísico, a ver, denme un segundito. Dentro del perfil biofísico, consideramos estos 5 parámetros, no se olviden. Dentro de esos parámetros está el test estresante, la respiración fetal, movimiento, tono fetal y volumen de líquido amniótico, como les decía. Si yo solo hago un perfil biofísico ecográfico puro, voy a hablar de una puntuación de 2, como ven acá, 2, 4, 6, 8. O sea que en mi perfil biofísico, si yo veo que hay movimientos respiratorios fetales, movimiento fetal, tono fetal y líquido amniótico adecuado, sería un 8 sobre 8. 8 sobre 8. O sea que al máximo en mi perfil biofísico fetal ecográfico. Pero si voy a usar mi prueba sin estrés, un NST, estoy trabajando en base a un puntaje de 10, ¿no es cierto? Bajo un puntaje de 10. Entonces, en esa base, si yo tengo un puntaje de 10, 2, 4, 6, 8, 10, indico como en este caso, perfil biofísico 10 sobre 10. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, para el perfil biofísico fetal, sí, en este caso se incluye la prueba sin estrés, que es el test no estresante, no se olvide. ¿Ya? Doctor, ¿y cuándo tenemos un perfil físico aceptable? Un 8 sobre 10. Si es 8 sobre 10, aceptable. Si es un 7 sobre 10, ese no es satisfactorio y hay que descartar algo más. ¿Ya? Y obviamente, si es en ecografía un 8 sobre 8, estoy feliz, pues. Ya, muy bien. Dentro del perfil hemodinámico fetal, lo que tenemos que ver es que los flujos, o vale decir la sangre que llega al feto a través del cordón umbilical, respete los valores ecográficos donde nosotros ya podemos cuantificar, en este caso, o darnos una idea de cuánto de sangre le llega al feto. Ese es el estudio Doppler. En cada una de estas ondas es una sístole y diástole de distintas arterias. Aquí tenemos la cerebral media y tenemos también en este caso, perdón, la umbilical, donde nosotros podemos ver si no hay una diástole marcada, quiere decir que no hay resistencia en el vaso. Y al no tener resistencia en el vaso, quiere decir que los vasos fetales se dilatan en afán de decirle sangre o volumen materno que estás entrando a través de los vasos sanguíneos, no te voy a ofrecer resistencia, entra todo lo que puedes. Entonces quiere decir que el volumen va disminuyendo hacia el feto y este feto va alterándose, ¿ya? Básicamente es lo que estudia el perfil biofísico y el estudio Doppler. Cuando hablemos de monitoreo electrónico fetal, les presento al tococardiodinamómetro, que es que es el aparatito del monitoreo electrónico fetal, que tiene dos electrodos, vale decir, tiene un toco y un diafragma. En este caso, el toco es el que pues detecta y grafica las contracciones uterinas, y el otro es quien va a detectar, en el diafragma va a detectar, o el Doppler va a detectar los latidos cardiofetales. Dentro de lo que es el monitoreo electrónico fetal, el monitoreo electrónico fetal vigila 5 parámetros. Lo ideal es que pues, se realice por un periodo de 30 minutos, pero es aceptable que se realice en 20. Donde ya les expliqué en la práctica, también mi grupo práctico, es que el papel milimetrado viene con espacios de 20 minutos o de 10 minutos. Cada 10 minutos viene un gráfico con hora, donde tú dices, si trabajo en 20 o en 30 minutos, ¿qué debo detectar?
que un trabajo de parto es cuando presentan 3 contracciones, 3 a 5 contracciones en 10 minutos, con una duración de 20 a 30 segundos, con una intensidad de 2 a 3 cruces. Y todo eso yo lo puedo determinar acá. Entonces, este monitor electrónico fetal, ¿qué me va a graficar? Contracciones uterinas, que están aquí abajo, la frecuencia cardíaca basal, el número que más se repite en todo este gráfico es la frecuencia cardíaca basal, la variabilidad que vemos en este caso que sube y baja la frecuencia cardíaca de acuerdo a los movimientos fetales, y aceleraciones y desaceleraciones. ¿Qué dice? Que una aceleración normal es cuando en este caso hay más de 15 latidos por minuto, ¿sí? Es más de 15 latidos, perdón, más de 15 latidos por un periodo de 15 segundos. Y una desaceleración, 15 latidos menos 15 latidos en un periodo de 15 segundos. Si hay se respeta estas aceleraciones y desaceleraciones en promedio, sí, se llama variabilidad. O sea, eso es lo normal, que reacciona el feto a los movimientos. Es como que ustedes ahorita les digo, dejen la computadora y vayan a la puerta corriendo y vuelvan para despertar. Todos lo hacen ellos, se sientan y les tomo el pulso, y pues el pulso va a estar incrementado porque han generado una respuesta, en este caso simpática, al movimiento, a la actividad. A eso se llama variabilidad. Y las desaceleraciones. Estas desaceleraciones, en este caso, pueden ser, como les digo, de 15 segundos, pero también existen desaceleraciones tempranas y tardías. Dentro de las aceleraciones tempranas y tardías están, en este caso, los DIPS. Ahora, ¿cuándo hacemos la monitorización fetal? ¿Cuándo se indica? Cuando hay aumento o disminución del líquido amniótico, cuando hay pacientes con meconio en el líquido amniótico, la falta o disminución de los movimientos fetales, paciente con anormalidades en la frecuencia cardíaca fetal, embarazos prolongados, pacientes que reciben oxitocina y inmunización RH, antecedentes de muerte intrauterina, diabetes mellitus o diabetes gestacional, trastornos hipertensivos del embarazo, alteraciones hormonales, grandes multíparas, enfermedades cardiovasculares, enfermedades renales, hepáticas y hematológicas. Donde nosotros tenemos que evaluar la frecuencia cardíaca fetal basal, es la que dura más tiempo, o sea, la que se repite más en el trazado, como le decía hace un rato, en la basal. Teníamos aceleraciones, que te dice que es un aumento de más de 15 latidos con una duración mayor de 15 segundos sobre la relación a la frecuencia cardíaca basal. De la desaceleración, igualmente, menos en disminución de más de 15 latidos con una duración mayor de 15 segundos sobre la relación de la frecuencia cardíaca basal, ¿no? Basal, frecuencia cardíaca fetal basal. Y la variabilidad que oscilan de la frecuencia cardíaca entre latido a latido con una amplitud latido-minuto, ¿ya? Ahí hablábamos de las aceleraciones, que sabemos que antes de las 32 semanas, 10 latidos por minuto y duración superior a 10 segundos, sabemos de que estas desaceleraciones pueden ser abruptas y pueden ser repetitivas, ya que antes de las 33 semanas, en realidad, la frecuencia cardíaca fetal no es una constante, o sea, es bien variable, donde tranquilamente pueden decir que se trata de un sufrimiento fetal, pues esto a razón de que no hay una maduración del sistema nervioso a nivel del sistema nervioso fetal, o sea, el sistema simpático y parasimpático no regula. Por eso es que fetos de 32, 31 semanas pueden caer los latidos 80 por el minuto, que alarmaría a cualquiera, y al cachito puede estar subiendo a 120, 130, 150 y nuevamente restaurar. Y donde ustedes ven al monitoreo como un sismógrafo, ¿no? Se asustan. No esto, sino miren, esto que, imagínense que esto cae hasta acá, hasta 80, vuelve a subir y se va hasta 160. Yo sé que la frecuencia cardíaca fetal basal normal es 120, 160, pero pasa de que esto oscila, ¿no? Se grafica horrible. Entonces, si tiene menos de 33 semanas, es esperable. Es lo que te dice esto, ¿ya? Muy bien. Las desaceleraciones es lo importante que tienen que aprender, que son los descensos visualmente aparentes de la frecuencia cardíaca fetal, que tenemos las desaceleraciones tempranas, tardías, variables y prolongadas. Los DIP-1 o desaceleración temprana es cuando el tiempo transcurrido entre el vértice de la contracción uterina y el fondo de la caída es menor en 20 segundos. O en pocas palabras, un DIP-1 que dice que cuando hay contracción también los latidos cardiofetales caen al mismo tiempo. Eso se llama la imagen en espejo. ¿Qué tenemos que sospechar? Compresión de la cabeza. DIP-1 fisiológico, cuando se da sospecha cuando hay compresión de cabeza fetal, en pocas palabras. Un DIP-2, todo lo contrario. El punto máximo o ACME de la contracción no coincide con el nadir o punto mínimo de la frecuencia cardíaca fetal. A eso se llama un DIP-2 y es muy sugestivo de, en este caso, insuficiencia uteroplacentaria igual a sufrimiento fetal agudo. ¿Sí?
Y un DIP3 o DIP variable umbilical es aquel que el punto máximo de la contracción, el ACME, no llega a coincidir o desciende ligeramente hacia la contracción y el punto mínimo, o el nadir de la frecuencia cardíaca fetal, y que puede o no presentarse en contracciones uterinas. Y este DIP variable o DIP3 muy relacionado con cordón umbilical. Pregunta. DIP3 relacionado con compresión del cordón umbilical. DIP1 relacionado con sufrimiento fetal. DIP2, sufrimiento fetal. DIP1, compresión de cabeza fetal. ¿Sí? Muy bien. El tocodinamómetro tiene por finalidad vigilar las contracciones uterinas en periodo de 20 a 30 minutos y en este caso va a verificar la variabilidad de aceleraciones y desaceleraciones de la frecuencia cardíaca fetal. En un test no estresante, la finalidad es visualizar la actividad cardíaca fetal y la respuesta al estímulo. Es por eso que en un test no estresante solo le ponen el monitor y ven cómo la bebé se mueve, cada qué tiempo. Sabemos que en promedio el término debería tener 6 movimientos por hora en promedio. Pues vemos también la variabilidad. Por ejemplo, en este monitoreo, miren, no hay variabilidad, no se ve como un serrucho, sino está planchado los latidos, no varían mucho, pese a que hay movimiento. Pero miren acá también, sería un DIP 1 un DIP 2 esta imagen. A ver, rápido, para ver cómo están. 2. DIP 2. ¿Y por qué? Hay una desaceleración de la frecuencia. Claro que sí. También llamado desaceleración tardía. Muy bien, sigamos. Y un test no estresante se clasifica como activo, feto activo o no reactivo. Feto activo, reactivo o no reactivo. Reactivo cuando vemos que hay desaceleraciones, 2 o más ascensos de la frecuencia cardíaca, asociados a movimientos fetales por un periodo máximo de 20 minutos. Y no hay contracción. Y no reactiva cuando vemos uno o ningún ascenso de la frecuencia cardíaca fetal. Como les mostraba acá, está planchado en una línea, no me miren. Y más bien hay una desaceleración. ¿Sí? Entonces, este sería no reactivo, ¿no? El bebito no está reactivo. ¿Sí? Y una insatisfactoria que la nitidez del registro no permite calificar la prueba, o sea, no se mueve la paciente, no grafica, entonces es una insatisfactoria. Y la prueba estimulada o el test estresante es aquel que presenta, primero, si viene una paciente con 3 contracciones en 10 minutos, pongas o no pongas oxitocina, si haces monitoreo, eso es un test estresante, porque hay 3 contracciones en 10 minutos. Si tú quieres hacer un test estresante, le pones oxitocina y tienes que lograr 3 contracciones en 10 minutos, de 3 a 5. Pero si tú quieres hacer un test estresante y no hay contracciones, ese no se llama test estresante, porque no tiene dinámica. Entonces, la condición para hablar de test estresante es que haya dinámica uterina o contracciones uterinas. Listo. También conocida como OCT o prueba con oxitocina. CST, test estresante o OCT, que es lo mismo. Miren acá. Aquí tenemos un test estresante. De aquí hasta aquí hay 10 minutos. ¿Cuántas contracciones? 1, 2, 3, 4, 5 en 10 minutos. ¿Qué les parece ese trazado? Rapidito nomás, así al ver nomás. ¿Hay desaceleraciones, sí o no? ¿Hay desaceleraciones, sí o no? Sí. Sí, ¿De doctor. qué tipo? ¿Qué tipo? DIP 2, doctor. DIP Muy 2. bien. DIP 2. ¿Por qué? El punto máximo o ACME de la contracción no coincide con el nadir de la frecuencia cardíaca. Muy bien. Listo. ¿Y qué dice acá? Test estresante patológico, desaceleraciones tardías, hipertonía uterina. ¿Por qué? Se define como hipertonía uterina o taquisistolia cuando existen, en este caso, más de 5 contracciones en 10. Acá lo ha considerado así porque sus contracciones y sus tonos son bien duraderos. O sea, esta paciente no daba chance a relajar el útero que su bebito, en este caso, oxigene, pues. Porque hablamos, ¿no? Si la paciente tiene contracciones 3 en 10 o 5 en 10, ¿sí? Y no más de 5 en 10, o si son muy continuas, ¿en qué rato relaja el útero y oxigena al bebé? O sea, es lo que tienen que pensar. Ya, muy bien. Listo. Sigamos.
Dentro del mecanismo de trabajo de parto, cuando hablábamos mecanismo de trabajo de parto, teníamos que definir cuándo se trataba de un trabajo de parto, o sea, cuándo veíamos una paciente en trabajo de parto. Primero que teníamos que hablar que la contracción uterina tiene sus características particulares, en las cuales el miometrio, ¿no es cierto?, genera contracciones a razón de qué liberación de oxitocina y por receptores de oxitocina. El útero tiene una disposición anatómica de las fibras musculares en distintas posiciones, ¿no? Oblicuas, longitudinales, transversales y demás, que pues estas dependen de un estímulo principal de donde parte la contracción uterina, de donde parte el estímulo de la contracción uterina, ¿no es cierto? Entonces, primero, preguntar, ¿de qué lado? Sabemos de que hay marcapasos uterinos, ¿no es cierto? De donde, vale decir, nace el estímulo de contracción. Hay múltiples marcapasos, pero los principales son los cornuales, que existe un derecho y un izquierdo. Pregunto, ¿cuál es el cuerno principal? ¿De dónde generalmente se libera el primer estímulo de contracción? ¿De qué cuerno? Derecho. Derecho, muy bien. Entonces, es de ahí de donde nace el primer estímulo de contracción y todo esto se va para abajo. Pero existe un estímulo de triple gradiente que significa que aquí hay estímulo y aquí abajo aparece otro marcapaso que empieza a contraer. O sea, este empuja abajo y abajo y este arriba. Y como hay inversión de triple gradiente, el feto no termina avanzando durante el trabajo de parto, que se torna un parto distóxico, ¿no? Que no avanza. Entonces, para nosotros hablar de trabajo de parto, tenemos que tener unas características en las contracciones uterinas, y eso se llama un patrón, ¿no? Y pregunto, ¿cuál es el patrón para hablar de un trabajo de parto? Primero, indicar que la contracción uterina tiene sus características que son duración, frecuencia e intensidad. Que una contracción debe tener una duración promedio de 30 a 50 segundos, debe tener una frecuencia, o sea, en 10 minutos, perdón, debe tener una frecuencia, puede tener de 3 a 5 contracciones en 10 minutos, y con una intensidad subjetiva de 3 cruces, que ahora ya lo medimos con el tocodinamómetro, cuando vemos de que tiene una intensidad de más de 30 a 50 milímetros de mercurio, donde la paciente siente la contracción. Pero si es menos y está entre 8 a 15, eso es un tono uterino, lo normal. O sea, el útero tiene que estar contraído, tiene que tener un tono, claro que sí, doctor, porque si no tiene tono, se desangra, pues. Entonces, hablamos de que el tono uterino es de 8 a 15 y la contracción necesaria de entre 30 a 50 milímetros de mercurio. ¿Sí? Muy bien. Dentro de lo que hablamos del trabajo de parto, es que nosotros hablamos de que cuando hablamos de un parto a término, bueno, primero que un parto se debe dar a término, a las 37 semanas, punto. Ya vamos a hablar después de lo que es un post-término y demás. Sabemos que un feto a término es aquel que llega a las 37 semanas. Listo, para adelante. Sabemos que hay disminución del líquido amniótico progresivo y hay un incremento de estrógenos a razón de progesterona, porque la reina de la película era progesterona. Pero sabemos que sobre las 30 semanas hay ya síntesis de estrógenos, ¿no es cierto? Sí, hay tantos, y en este caso, esos estrógenos se sintetizan ¿dónde? A ver si se acuerdan. ¿Dónde se sintetizan los estrógenos? Dije al inicio de la clase, ¿no? Principio trofoblasta. Gracias aquí, ¿no? Netamente el sitio lo produce o necesita un precursor. Un precursor, doctor. ¿Quién es? Dihidrotestosterona. El DEAS, ¿no? Dihidroepiandrosterona. Ya, listo, muy bien. Y pues se desencadenan las contracciones uterinas donde hay una frecuencia, duración e intensidad. Chévere. ¿Listo? Ahora, cuando hablamos de trabajo de parto, en una primigesta el trabajo de parto en promedio dura 20 horas y en una multigesta 14 horas. Dijimos eso. Dijimos que en los periodos de dilatación, para que un bebé sea expulsado de la cavidad uterina, debe llegar hasta 10 centímetros. ¿Sí? ¿Sí? La dilatación en 10 centímetros. Un expulsivo, en este caso, ¿sí? En el feto, pues dura en promedio de 40 minutos a 1 hora, y un alumbramiento, que es la expulsión de la placenta, en promedio en 30 minutos. Si es dirigido con oxitocina, en este caso incluso te ponen, si es dirigido con oxitocina en 15 minutos, y si es un espontáneo, hasta 30 minutos. Y
Posterior viene el estadio puerperio. Ahora, te preguntan, los periodos del trabajo de parto, ¿cuáles son? Primero, dilatación, expulsivo y alumbramiento. ¿Sí? Periodos de trabajo de parto, dilatación, expulsivo y alumbramiento. Ahora, hablemos solo de dilatación. Para hablar de dilatación, pues sabemos de que una mujer, para que dilate, necesita tener ese patrón, que es contracción uterina con sus características, duración, frecuencia, intensidad. Ahora, ¿cuánto demora en dilatar a una mujer primigesta? Dijimos, durante el trabajo de parto, ¿sí? Entre 20 a 40 horas, hasta 10, y una multigesta en 14 horas, doctor. Pero sabemos que dentro del trabajo de parto existen dos fases, una fase latente y una fase activa. Muy bien. Primero, catalogar un trabajo de parto. Cuando una paciente está en trabajo de parto, primero, doctor, que tenga las contracciones de 3 en 10, ¿sí? Con su duración de 20 a 30 segundos, intensidad de 3 cruces, y tenga modificaciones cervicales. Que el cuello del útero esté incorporado en por lo menos un 80% y dilatado en 1 a 2 centímetros. ¿Cómo es entre 1 y 2 centímetros? Lo importante, doctor, es que si este cuello ya está dilatando entre 1 o 2, lo importante es que esté incorporado, que no esté grueso. ¿Cuánto? El 80%. Repito, patrón uterino de contracciones más modificación cervical. Si tú dices que esté en 80% y esté con 1 o con 2, ese ya es trabajo de parto. ¿Está claro? Muy bien. Dentro de la dilatación está la fase latente y la fase activa. ¿Qué dice? Que si la dilatación del cuello uterino está en menos de 4, a eso se denomina fase, ¿qué fase? Latente. Y si está en más de 4, fase Activo. activa. ¿Cuál es la diferencia entre latente y activa? Que si está en latente, yo puedo tocolizar a esa paciente. Le doy medicación y puedo tocolizar y hacerle esperar lo necesario para madurar pulmones en el caso de que es un prematuro. ¿Cuánto puede durar una fase latente? Hasta 20 horas en una primi y 14 horas en una multi. ¿Sí? Y 14 horas en una multi. ¿Y esto para qué me sirve, doctor? Doctor, ingresó una paciente el día de ayer a las 8 de la mañana y ya estamos 8 de la noche, ya somos 8 de la mañana. Es una primigesta y no avanza, doctor, sigue con 3. Está en latente y sigue con 3. A ver, doctorcito, si tú sabes que ha entrado con 3 a las 8 de la noche y ya son las 8 de la mañana, ¿cuántas horas pasaron? 12 horas recién, doctor. Muy bien. ¿Y qué dice la teoría? ¿En cuántas horas puede estar en fase latente esta paciente? 20 horas, doctor. Entonces, ¿cuál es tu apuro? Ah, ya, muy bien, doctor. Igualmente una multi, si entró a las 8 de la mañana, 8 de la noche, 8 de la noche, 8 de la mañana, ¿cuántas horas tiene? 14. ¿Cuántas horas puede estar? 14 horas. ¿Cuántas vamos? 12 horas. Estamos dentro de lo normal. ¿Me entienden? Pero todo lo contrario, cuando una paciente está en fase activa, ya no puedes tocolizarla, donde en una primi avanza 1 centímetro por hora y en una multi hasta 1,5 por hora. ¿Sí? Ese es el tiempo de dilatación durante el trabajo de parto. Mecanismo de trabajo de parto. El mecanismo de trabajo de parto se define como el conjunto de movimientos, o como yo le llamo, toda la coreografía que tiene que hacer este bebé para atravesar el canal de parto. Una vez que en este caso hace estos movimientos de trabajo de parto, pues el feto va a lograr la salida a través del canal de parto. Importante en el primer paso, que es la flexión máxima de la cabeza. Si nosotros tenemos una flexión máxima de la cabeza, o sea, que si el bebito está así, mirando de frente, y pega el mentón al pecho, me va a ofrecer el diámetro menor. ¿Qué diámetro es el menor? ¿Cómo se llama este diámetro? Suboccipito pragmático. Suboccipito bregmático. ¿Cuánto mide? 9.5. 9,5 centímetros. Entonces, si es que el feto flexiona al máximo el mentón al pecho, ofrece el diámetro menor para poder encajar en el canal de parto. Y posteriormente tenemos las otras medidas, que es en las deflexiones, ¿no? La de Bregma, la de frente y la de cara, que vamos a hablar. Acá se explica todo. Lo que les dije era que tenían que saber de memoria esto. Ya le estoy soplando yo una pregunta ahí. Tienen que ser de memoria, eso siempre. Y sabemos que de acuerdo a lo que el feto va encajando hacia el estrecho superior, lo tiene que hacer en una variedad de presentación. ¿Cuál es la variedad de presentación más frecuente? Occipito ilíaco izquierdo anterior. Muy bien, que se da en el 95% de los casos, ¿no es cierto?
¿Sí? Muy bien, listo. Una vez que el bebé entra sobre el canal, sobre el techo superior, tenemos que recordar los diámetros anteroposteriores del estrecho superior, medio, inferior. ¿Sí? Tenemos que recordar donde tenemos un conjugado obstétrico, un conjugado diagonal, un conjugado obstétrico diagonal, ¿sí? Y en este caso, estos tres diámetros, pues, tienen que ser recordados. Y los más importantes, ¿cuáles son? El obstétrico y el diagonal. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué más? Bueno, durante el trabajo de parto, mecanismo de trabajo de parto, recordemos que el bebé, yo había resumido todo este trabajo de parto y lo voy a hacer de la siguiente manera. Cuando el feto hace el descenso, tiene que hacer una flexión máxima. Durante la flexión máxima ofrece el menor diámetro, que es el suboccipito bregmático. Acá está. Bregma, suboccipito bregmático. Entra. Descenso, encajamiento. Descenso y encajamiento. Cuando hace el encajamiento el feto, hace un movimiento de asinclitismo. ¿Qué es el asinclitismo? ¿Se acuerdan qué era el asinclitismo? Esto. Donde hagan de cuenta que muevan la cabeza a los costados bailando y poniéndose una chompa. Donde el bebé mueve lateralmente de un lado a otro la cabeza y realiza un asinclitismo anterior y un posterior. Y significa asinclitismo como la desviación de la línea central sagital y el parietal que ofrece hacia adelante o atrás. Si en este caso el parietal mayor está ofrecido hacia pubis adelante, ese es un asinclitismo anterior. Y si esta línea se desvía hacia el lado posterior y el parietal mayor se ofrece hacia el lado posterior, ese es un asinclitismo posterior. ¿Sí? Entonces, si esa es la bajada en campana, mueve de costado su cabecita, o sea, para encajar acá. Una vez que el bebé baja acá, hace ese movimiento en campana, el asinclitismo, pues sabemos que si hay un asinclitismo anterior, ese bebé va a bajar. Pero si es un asinclitismo posterior, este bebito no va a bajar. O sea, se va a estancar. O sea, ¿qué tenemos que hacer? Que primero el bebé tiene que hacer un asinclitismo anterior, meter este lado de la cabeza y después un posterior. ¿Sí? Descenso, encajamiento. Flexión, ya es donde mete la cabeza, flexiona el bebé la cabeza y hace una rotación interna o externa. Interna. Muy bien. Si ha entrado en occipito ilíaco izquierdo anterior, el bebé hace una rotación interna. Lleva el occipital atrás. ¿Para qué? ¿Qué tiene que hacer el feto? Flexión, rotación interna. ¿De qué viene? El bebé en rotación interna lleva la cabeza hacia abajo, está mirando abajo el sacro. ¿Qué tiene que hacer? De Ferreré, vamos, ¿qué sigue? ¿Qué siguen? En la mnemotecnia les he dado. Extensión. Extensión, muy bien. Cuando este bebé va bajando con la contracción, este occipital se apoya sobre el borde inferior del pubis y hace un movimiento de palanca, o sea, hace para atrás la extensión y como quien dice, venga para acá, jala todo hacia abajo. El movimiento de palanca, para eso es la extensión. Una vez que hizo la extensión, ¿qué tiene que hacer? Rotación externa. Rotación. Externa. Aquí ha hecho una rotación interna. Estaba en occipito ilíaco derecho, ¿no es cierto? Anterior. Hizo una rotación interna, o sea, contra las agujas del reloj. Y de ahí hace una rotación externa. Se reconstituye, se restaura. O sea, el occipital, como ha entrado por ese lado, por el lado izquierdo, como es la presentación más frecuente, la variedad de presentación, entonces el bebé sale mirando hacia dónde, hacia el lado contralateral. Y ese es el momento donde hace la rotación externa, ¿sí? ¿Sí? Donde el feto va descendiendo y hace la presentación para el desprendimiento de hombros. Van a ver todo lo que estoy resumiendo en el parto, van a decir, ah, qué bacán. Acá está, miren el momento de desprendimiento, la extensión. Están viendo la deflexión, la palanca que hace el bebé para salir. Y de ahí a cuando está abajo, en este momento que está haciendo el desprendimiento de extensión, es cuando está coronando el bebé. Ahí le pones la mano, protegemos el periné y todo lo demás. Sí, ahí está ya. Y el bebé tiene que en este momento que está haciendo la extensión, restituirse, reconstituirse, volver a su lugar. Por eso es que nuevamente vuelve a girar y hace una rotación. ¿Qué rotación? Externa, interna. Externa. ¿Dónde va a ofrecer los hombros? Un hombro, un hombro. Acá, vamos a ver acá. Está, nuevamente
se restituye, vuelve a su posición inicial, para que una vez que palanquea el bebé, tiene que retornar a su posición para ofrecer los hombros. Acá están los hombros. La rotación interna, o sea, nuevamente mira el occipital hacia el ilíaco izquierdo anterior y está mirando hacia el costado. Y para ofrecer los hombros, donde nosotros traccionamos al feto hacia abajo para desprender el hombro anterior y posteriormente hacia arriba lo jalamos. Hombro anterior, hombro posterior, ¡pum!, sale el bebé y era expulsivo. Eso es mecanismo de trabajo de parto para no complicarles la vida. ¿Sí? Entonces, ustedes todos los movimientos que estoy mencionando van a ver. Recuerden que la variedad de presentación para que se respete toda esta coreografía es en el occipito ilíaco izquierdo anterior, que es lo más frecuente, pero puede haber una variedad donde es un occipito ilíaco derecho, donde va a ser esto pero al revés. Y por último, a veces ni va a respetar porque a veces viene compuesto. Compuesto significa que las manitos no están flexionadas, la actitud fetal no se respeta. Lo que hace esta actitud fetal frecuente, el bebé de repente tiene una mano encima de la cabeza o las dos encima de la cabeza. Esas se llaman presentaciones compuestas. ¿Ya? Muy bien. Listo. A ver, vamos. Entonces, de Frere, nuestra mnemotecnia de mecanismo de trabajo de parto. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Sí, doctor. Muy bien. Terminamos con esta. Puerperio. Lo más importante en puerperio que quiero que sepan es clasificar al puerperio. Dentro del puerperio inmediato se comprende las primeras 24 horas, puerperio mediato de las 24 hasta el día 7 y el tardío del octavo día hasta el día 42. O sea, en teoría, una mujer, ¿cuántos días puede todavía sangrar? Hasta el día 42, porque está dentro del puerperio. Pero lo normal es que esto se vaya perdiendo días antes, de acuerdo a la clasificación de los loquios, ¿no es cierto? De estos tres, el más importante es el inmediato. Y dentro de ello, del puerperio inmediato, existen las horas de oro. ¿Cuáles son? Mm, Las primeras 2 horas. Las primeras 2 horas. ¿Por qué? Porque es donde puede haber complicaciones hemorrágicas. Exacto. Doctor, ¿está compartiendo su pantalla? Pues no sé, ¿no? yo pensaba que sí. Ya bueno, ahí está. ¿Ahora lo ven? Sí, doctor, ahora sí. Ya. Les decía, las primeras 2 horas. ¿Listo? Es lo que me importa que sepan, para empezar. La involución uterina, o sea, es importante tocar el tema de puerperio, ¿ya? Porque cuando hablábamos en la clase anterior o en las diapos anteriores, les decía trabajo de parto, periodos, o perdón, las fases, perdón, los periodos de dilatación, expulsivo, alumbramiento, en los textos no tan antiguos lo incluían a puerperio, pero como puerperio es otro capítulo, se toca aparte, porque también tiene patología. Y la finalidad del hablar del puerperio es el periodo regresional, o sea, cómo este útero que sufrió hipertrofia o hiperplasia, ¿qué sufrió este útero? Hipertrofia. Pues tiene que retornar a su estado inicial, donde existe un proceso, entre comillas, inflamatorio de regreso. Sí, porque hay un proceso donde hay apoptosis, hay un proceso donde existe la muerte programada de estas células que formaban vasos sanguíneos que necesarios en el endometrio y demás para pues nutrir al producto, ¿sí? Todo esto va regresionando, ¿no? ¿Ya? Muy bien. Lo que me importa es que los tiempos que ya lo están estudiando, ya me importa esto, que durante el puerperio inmediato del útero, ¿cuánto pesa aproximadamente los miligramos, ¿no? En la primera semana, ¿cuánto? Y al final de la segunda semana, ¿cuánto? Y restituyen los 100 gramos iniciales, ¿sí? ¿Qué son los entuertos? Loquios, clasificación de loquios, ¿sí? Eso me importa. La involución del sitio de inserción placentaria, ¿ya? Y pues, también lo que me importa aquí es lo siguiente, ¿no? Básicamente, los cambios en sangre y los líquidos. O sea, por ejemplo, en laboratorio, ¿ya? ¿Cuántos son los leucocitos normales en laboratorio? ¿Qué datos más encontramos en un hemograma?
Y sabemos que después del parto la mujer baja entre 5 a 6 kilos por la evacuación uterina y la hemorragia, ¿no? Y donde esto es mayor, esto es más marcado, en la mayoría de las mujeres alcanza su peso previo a los 6 meses, en este caso después del parto, con un excedente de 1.4 kilos. O sea, pierde de más todavía, ¿ya? ¿Sí? Los cambios respiratorios digestivos, la normalización hormonal, ¿sí? La glándula mamaria, cuando hablamos de calostro, ¿sí? En teoría, ¿cuándo se va a restituir el ciclo menstrual? ¿Y por qué es que no hay restitución del ciclo menstrual? Aquí tienen el cuadrito y la respuesta, que tienen que revisarlo, ¿sí? Y la tensión de madre durante el puerperio. Básicamente, en el puerperio inmediato, lo que dijo Milagros son las primeras 2 horas, ¿no? Que no necesariamente, no exactamente hablan como las 2 horas de oro, pero nosotros en la obstetricia las llamamos así, porque son las 2 horas donde la gestante puede complicarse, ¿sí? Donde puede complicarse. La patología en el puerperio patológico, el otro dato en la episiotomía era qué músculos se seccionan durante la episiotomía, que eran cuáles, qué músculos. El transverso superficial y el bulbo cavernoso superficial. Muy bien, bulbo cavernoso y transverso superficial, ya no se olviden. Y lo importante en el puerperio patológico también es determinar las causas de hemorragia, ¿no? Que acá están las 4, ¿sí? Las 4. ¿Sí? Que son la atonía uterina, desgarros de canal de parto, retención de restos placentarios y los hematomas, ¿sí? La fiebre puerperal, que tiene 2 causas. ¿Cuál es la más frecuente? Por mastitis, doctor. Muy bien, mastitis, ¿ya? No se olviden. ¿Ya? ¿Y qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Las etiologías, ¿ya? Las etiologías, en este caso de patología puerperal, que tienen que estudiar, ¿ya? Porque si no, no les voy a dar pues el examen, tienen que estudiar. ¿Ya? Y la patología y las infecciones puerperales, características de cada uno de estos que también lo tienen que estudiar. Creo que con esto es suficiente el repaso, se les ha dado todo. Y espero que hayan estado atentos y ahí tengan que repasar. Repasen, porque dentro de ello está todo el examen. No hay nada más que se haya hecho. ¿Ya? Muy bien. Cumplí con mi compromiso del repaso. Listo, chicos. Nos vemos el día 29 en nuestro horario a las 3 de la tarde. Voy a coordinar con Milagros. ¿Sí? Para ver si vamos a dar Eso quería saber, Milagros, ¿entramos todos en una sola aula o... Así entramos todos en una sola, doctor. Ya, vamos a tratar de dar en una sola aula, ¿ya? Ya. No les voy a dar tiempo a plagiar porque hay casitos donde tienen que leer harto, por eso lean bien el examen, lean bien las preguntas, no les va a dar tiempo, y pues son 3 pruebas, o sea, donde están las preguntas desordenadas, así es que ni se les ocurre decir que la 4 es la C o la D, al contrario, luego de ayudar van a perjudicar al compañero de al lado. ¿Ya? Así lo digo de frente. ¿Ya? Muy bien. Listo. Nos vemos el día miércoles. Arthur, Doctor, buenas tardes. No sé si nos podría explicar la regla de los 7, doctor. No estuve atento a ese día. claro que sí. A la fecha de última regla, ya vamos a hacer un ejemplito acá rápido, ¿ya? Está, tirín. A ver, dame un segundo. Y aquí voy a abrir una diapo. Es que esta abrí en PDF. Ya, vamos a ver. Pam, fecha, ya. Ya, aquí ves mi pantalla, ¿no? Sí, doctor. Sí. Ya, listo. Fecha de última regla. Vamos a poner el 20 de julio. 20 de julio del 2022. ¿Están viendo, no? ¿Sí? Sí, doctor, sí. Ya, primero dígame, fecha probable de parto. ¿Qué regla vamos a aplicar? Nugget, ¿Qué dice Nagel? 7 días a 7 días al mí. primer día de la regla. Al primero. El Al primer primer- día. Ya, genial. 27. ¿Qué le restamos? 3 meses. 3 3 meses. meses. Sería 4. Y año, ¿cierto?
¿Estamos? La fecha probable de parto sería el 27 de abril de 2003. ¿Están de acuerdo? Sí, Sí, Listo. Entonces, si fue la fecha de última regla del año pasado, vamos a ver qué está pasando, ¿ya? Entonces, para esto, ¿qué les sugerí? Enero, todos los meses, ¿no? Febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Voy a agrandarlo. ¿Cuántos días trae enero? 31. ¿Cuántos días trae febrero? Dependiendo del año, si es bisiesto o no. No se compliquen, 28. Marzo, ¿cuántos días trae? 31. Sí, abril, 30. Mayo, 31. Junio, aquí es el detalle. 31 y aquí 31. Las variantes. O sea que yo debería ser 30, ¿cierto? Pero aquí 31, 31, ¿sí? 31, 30, 31, 30. 30, 31, 30, ponle acá. 31, 30, 31, 30, 31 y los 31. Mayo acaba 30, Junio 30, doctor. 30, junio 30, julio 31. Listo. Ya. Entonces, eso es lo que tienen que grabarse, ¿ya? Entre julio y agosto, ese es uno de los puntos donde va a tener los 31 y en el 28 puede irse hasta 28. Entonces, la fecha de última regla, ¿cuándo fue? El 20 de julio, ¿cierto? Ya, 20 de julio. Aquí le colocamos 20 días. 20 días. Y aquí, en este caso, del 20 de julio al 31, ¿sí? ¿Cuántos días quedan? 11, doctor. 11. El 11 le sumamos los días correspondientes hasta abril, que en este caso sería hasta el 27. Le restas de los 27 al 30 que te quedaría 3. ¿Sí? Sumamos todo esto y lo dividimos entre 7. Vamos. Estamos yendo desde el 20 de julio, desde aquí. Vas a sumar todos estos días hasta dar nuevamente vuelta hasta 3. ¿Cuánto sale? Doctor, una pregunta. ¿Sí? Es para ya la edad gestacional, ¿no se hace o sumar hasta la fecha de hoy? Claro, claro, corrección. No por la 30 de abril, hasta el día de hoy. Tienes razón. Que sería el día de hoy, 27 de marzo. 27 menos 31, 4. No, acá es 27. 27 no 3. 27, hoy estamos 27 de marzo. Hasta acá es hasta el 27, la fecha de hoy. 27. Aquí nos entiendo 27 y aquí está bien. Se restó los 11. Ya, todo eso lo sumo. Sale 250, doctor. Ya, 250 entre 7. Entre 35. 35 semanas, lleva 36 porque te sale 35.7. Ese es tu edad gestacional. ¿Sí? Doctor, en todo caso, el decimal es el que indica el número de día. O sea, Claro, el decimal, si digamos te sale 6, sería 35.6. Pero como sabemos en la semana, para la fórmula se cuantifica
De las 35 semanas, 6 días. Y si va 7, 6 séptimos, o sea, digamos, 6 séptimos, cuando llega al decimal 7, ya te tienes que redondear. Entonces se iría, pasa el 6, pasaría a 36 semanas. Este año, Doctor, disculpe, ¿no sería 35 semanas con 5 días? por Nagel sí, 35 con 5 días por Nagel, por la fórmula, por nuestros discos, nos sale 35,5, 35,6. Margen de error 1, 2. Déjeme sumar ya. Treinta y uno, 28, 27, 30 más 31, más 30, 11, más 31, más 31, más más 28, más 27, 250, entre 7. Sí, 35 con 7 para 36 sería de acuerdo a la fórmula. 35 a 36. Y con nuestro disquito nos daría 35,6. Un día de margen de error. 2 días de margen de error. Que está permitido, ¿no? Así es. Muy bien. ¿Quién preguntó? Arthur, ¿no? Sí, doctor. Sí, esa es la fórmula para hallar la gestacional. Sí, doctor, muchas gracias. Listo, muy bien. Por favor, repasen, ¿ya? Y nos vemos el día miércoles 29 a las 3 de la tarde, de 3 a 5. Entonces, Milagro, estamos en una sola aula, ¿ya? Está bien, doctor. ¿Listo? Que tengan buena tarde. Muchas gracias, doctor. Igualmente. Doctor. Gracias, doctor.